Pierdes el interés, todo te parece vacío, y lo que antes te apasionaba ya no despierta nada en ti. No es desmotivación, es un cambio profundo de conciencia. Carl Jung lo explicó. El alma se desprende de lo falso para renacer en autenticidad. Quédate hasta el final para descubrir por qué tu vacío no es el fin, sino el comienzo. Cuando ocurre el despertar espiritual, el mundo que conocías se derrumba en silencio. Las cosas que antes te definían se vuelven ajenas. Lo que alguna vez te apasionaba ahora te resulta indiferente. Ese vacío no es casualidad. Es el momento en que tu conciencia deja de actuar para complacer al ego y comienza a desprenderse de las máscaras que te mantenían dormido. Carl Jung lo llamó un proceso de disolución del yo, una etapa en la que las estructuras que sostenían tu identidad se desintegran para abrir paso a lo auténtico. No es una pérdida, es una purificación. Durante años construiste una identidad en torno a lo que hacías. El arte, el deporte, la música, el trabajo. Todo servía como una forma de afirmarte frente al mundo, pero esas actividades no siempre nacían del alma. Muchas veces eran refugios disfrazados de pasión, válvulas de escape frente al miedo, la soledad o la inseguridad. Cuando la conciencia se expande, esos impulsos pierden fuerza. Lo que antes alimentaba el ego ya no te nutre. El aplauso deja de tener sentido. La productividad se vuelve hueca. Lo que parecía una caída es, en realidad, la disolución de la vieja motivación. Jung lo observó con claridad. Los pasatiempos se desmoronan porque estaban sostenidos por una energía egocéntrica. Pintabas para sentirte capaz, corrías para sentirte fuerte, tocabas música para sentirte querido. Todo respondía a una búsqueda de validación. Pero cuando el ego se disuelve, la energía que los impulsaba desaparece. Por eso de pronto todo se apaga. El alma, que ya no necesita escapar, deja morir aquello que solo servía para esconder lo reprimido. Es un proceso doloroso pero profundamente liberador. Lo que parece apatía es, en realidad, una reorientación interior. La psique necesita vaciarse de los viejos impulsos para dar espacio a lo que nace desde lo verdadero. Ese silencio que sientes no es el fin de la creatividad, sino su purificación. Jung llamó a esto el tránsito del ego al sí mismo, el momento en que la energía psíquica deja de girar en torno a la imagen y empieza a moverse hacia el ser. En ese intervalo, nada parece tener sentido. Las viejas pasiones ya no te sostienen y lo nuevo aún no ha nacido. Es el invierno de la conciencia. Un tiempo de muerte aparente donde todo se detiene para permitir que algo más profundo florezca. La mente lo interpreta como un fracaso, pero es el alma la que está hablando. La etapa de vacío es un duelo legítimo. Muere la persona que creías ser. Es el precio inevitable de volver a lo real. El ego lucha por mantenerse con vida. Intenta revivir las viejas rutinas, busca estímulos, se aferra a lo que alguna vez le dio identidad, pero nada funciona. Ya no puedes fingir entusiasmo por lo que sabes que no nace del alma. Esa desconexión, que muchos interpretan como desmotivación, es en realidad una ruptura con la dependencia emocional del reconocimiento. Jung lo llamaba el colapso del significado, el punto en el que los valores colectivos, éxito, competencia, validación, dejan de ejercer poder sobre la conciencia. En ese derrumbe, todo lo que antes era importante pierde peso. El ser humano moderno vive atrapado en la lógica del rendimiento. Su valor se mide en resultados y su identidad se define por lo que produce. Este sistema ha domesticado incluso las pasiones, convirtiéndolas en instrumentos de autoexplotación. Pero cuando ocurre el despertar, esa maquinaria se detiene. El alma no soporta seguir actuando como engranaje de una estructura vacía. Lo que se siente como apatía es en realidad una desprogramación. La psique se limpia de los condicionamientos que la mantenían sometida al mandato de ser útil. Jung entendía esta etapa como una purga necesaria. La muerte del pasatiempo no es un castigo, es la caída de los falsos dioses que sostenían la identidad. El ego grita porque pierde el control. El alma guarda silencio porque sabe que solo en el silencio puede nacer lo auténtico. En ese espacio desierto, el ser comienza a observar sin filtros. Ya no busca agradar, ya no necesita justificarse. Solo mira. Y en esa mirada sin máscara la sombra emerge. Durante años usaste tus actividades como refugio emocional.
La música para huir de la tristeza, el arte para escapar de la soledad, el trabajo para evitar la sensación de vacío. Pero cuando la conciencia se expande, esos refugios colapsan. La sombra, tus miedos, tu dolor, tu culpa, sale a la superficie. Y es entonces cuando el ego muere de verdad, porque ya no puede esconderse detrás de los logros ni las distracciones. Esa confrontación interior es brutal. El mundo pierde color, el cuerpo se siente pesado, el alma calla. Pero dentro de ese silencio ocurre algo esencial: la integración. Lo que antes negabas empieza a ser reconocido. La tristeza se convierte en profundidad, el miedo en sensibilidad, la soledad en espacio fértil. Es el inicio del renacimiento del ser, un proceso que no se fuerza, solo se permite. Cuando el ruido exterior se disuelve y el alma comienza a tomar el mando, la vida se reordena desde un lugar más profundo. Lo que antes hacías para escapar se convierte en un acto consciente. Ya no necesitas pintar para demostrar talento ni correr para sentir poder. Ahora lo haces, si lo haces, por la simple necesidad de existir en coherencia. Jung describía esta fase como la emergencia del sí mismo, la totalidad que integra luz y sombra sin negar ninguna de sus partes. La muerte de los pasatiempos simboliza la caída del viejo yo, ese que vivía atrapado en la aprobación, que se definía por etiquetas y buscaba sentido fuera de sí. Cuando ese personaje se desmorona, surge un vacío inmenso, pero dentro de ese vacío empieza a gestarse una fuerza nueva, la creatividad del alma. No es productiva ni busca rendimiento, es silenciosa, orgánica, honesta. Brota cuando la mente ya no interfiere. Jung lo llamaba creatividad integrada, una expresión libre de exigencias, nacida de la conciencia reconciliada consigo misma. En esta etapa, el ser deja de vivir en función del éxito o del fracaso. Se vuelve observador, presente, capaz de crear sin necesitar reconocimiento. Lo que antes era una obsesión por hacer, se transforma en una entrega por ser. Cocinar, escribir, caminar o simplemente respirar se convierten en actos plenos. No hay búsqueda, solo presencia. El alma madura cuando puede actuar sin que la sombra controle sus movimientos, y eso solo ocurre cuando la sombra ha sido mirada con compasión. Dejar morir los viejos pasatiempos fue el modo que tuvo la psique de obligarte a mirar lo que dolía. Ahora que lo has hecho, lo que renace no pertenece al ego, sino a la verdad. Jung lo llamaba individuación, el momento en que la persona deja de ser un personaje social y comienza a ser un ser humano completo. En esta nueva etapa, las pasiones no se imponen, se revelan. Ya no buscas actividades que te definan, sino experiencias que te unifiquen. El movimiento deja de ser disciplina y se convierte en celebración del cuerpo. El arte deja de ser técnica y se convierte en expresión del alma. El silencio ya no es ausencia, sino compañía. Lo que alguna vez fue ansiedad por lograr, se transforma en gratitud por existir. No hay prisa, no hay comparación. El alma avanza a su propio ritmo, sin la presión de volver a lo que fue. La desmotivación ya no existe porque la acción nace desde la plenitud. Esa es la verdadera madurez interior. El momento en que descubres que no necesitas hacer nada para valer, solo ser. Lo que llamas pérdida es en realidad evolución. Tu alma está madurando, liberándose del peso de lo falso para volver a lo esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar si este mensaje resonó contigo.